Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con la siguiente configuración del amplificador operacional. Este es sumador inversor. Bueno, ¿cuál es la característica? O lo que podemos apreciar aquí en esta configuración. Pues tenemos lo que es la resistencia de retroalimentación con la salida. Y respecto a la entrada, estoy conectando a la terminal inversora. La no inversora está mandada hacia tierra. Y pues aquí yo puedo ir colocando diferentes resistencias que son parte del sumador, que sería el voltaje 1 con resistencia 1, voltaje 2 con resistencia 2, voltaje 3 con resistencia 3. Pues bueno, estas resistencias son para pues, obtener una ganancia, una amplificación y aparte de sumarla. Bueno, esta configuración aparte de sumarla va a invertir el valor final. Si por ejemplo tengo 5 volts, eh, pues me va a dar menos 5, ¿no? Dependiendo de la configuración, la ganancia, etcétera. Pero bueno, lo que nos importa siempre es saber cómo calcular VS, el voltaje de salida. ¿Cómo lo calculamos? Pues bueno, vamos a partir de los supuestos que ya hemos platicado antes, que aquí y acá la corriente que pasa es cero. Es cero la corriente. ¿Por qué? Porque hay una alta impedancia en lo que es el amplificador operacional. Ahora, el voltaje que hay aquí en este punto es el mismo que hay aquí. Por lo tanto, si esto está mandado a tierra, pues entonces Bx va a valer cero en este punto. Ahora sí, vamos a encontrar lo que es el voltaje de salida a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que las corrientes de entrada, la suma de las corrientes de entrada en un nodo va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Entonces, este es mi nodo. Aquí viene la corriente 1 y 1. Aquí viene la corriente I2. Y hacia acá viene mi corriente I3. Bueno, pues estas van de entrada hacia el nodo, entonces aquí tiene que ir la de salida, que sería la corriente de salida que circula hacia afuera del nodo. ¿Sí? Ahora nos vamos a la fórmula. Sumatoria de corrientes de entrada. ¿Cuáles tengo de entrada? I1, I2 e I3 hacia este nodo. Y de salida tengo la IS. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo encontramos la corriente I1? Pues es voltaje entre la resistencia, ¿verdad? La fórmula para calcular la corriente. Bueno, ¿qué voltaje? Pues la diferencia de potencial de este punto con respecto a este punto entre la resistencia 1. La corriente 2 sería la diferencia de potencial de aquí con este punto entre R2 y la corriente 3, el voltaje, la diferencia de tensión que hay de aquí a acá entre R3. Entonces nos queda así, B1 menos Bx entre R1. Recuérdense que es una diferencia de potencial. B2 menos Vx entre R2. B3 menos Bx entre R3. Y esto va a ser igual a la corriente de salida. ¿Cómo calculo la corriente de salida? Bueno, el voltaje que hay aquí, la diferencia de tensión que hay entre estos dos puntos sería Bx menos Bs entre la resistencia de retroalimentación. Entonces, así quedaría ya nuestra fórmula. Como sabemos que Bx es 0, entonces se va Bx y se va Bx. Por lo tanto, nos queda de esta manera B1 sobre R1 más V2 sobre R2 más V3 entre R3 es igual a menos Bs, que es voltaje de salida, entre la resistencia de retroalimentación. Ahora yo quiero saber el voltaje de salida. Entonces tengo que despejar eso que está dividiendo. Está negativo. Lo voy a pasar del otro lado multiplicando, pero se lleva su signo negativo. ¿Sí? Entonces paso a RF que está dividiendo, pasa multiplicando con su signo negativo. Y va a multiplicar menos RF por B1 entre R1, menos RF por B2 entre R2, menos RF por B3 entre R3. Y esto va a ser igual al voltaje de salida. Entonces, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos aquí, esta va a ser nuestra ganancia. Ahora, al ir multiplicando, pues el signo menos afectó a todo dentro del paréntesis. Por lo tanto,
todo esto se volvió negativo. Y es porque prácticamente estamos conectando a la entrada inversora. Entonces, como estamos conectando acá a la inversora, pues tenemos esa situación, ¿no? De que se va a cambiar, se invierten los signos. Entonces nos queda que BS va a ser igual a menos RF B1 entre R1 menos RF B2 entre R2 menos RF por B3 entre R3. Y así nos quedaría la fórmula. Nosotros le podemos ir agregando muchas ramas acá, muchas más fuentes, más resistencias, etcétera. O sea, no es limitativa que digan, no, nada más 3. No, pueden ser 2, 3, 4, 5 las que a ustedes se les ocurran. Ahora, ¿qué pasaría si RF fuera igual a R1, R2 y R3? Pues prácticamente se cancela, ¿no? Esto. Y estaríamos sumando BS es igual a menos B1, menos B2, menos B3. Pero pues qué chiste tendría tener las resistencias iguales si no va a haber una ganancia, ¿no? Como tal. Ahora vamos a pasar a este lado y tenemos el amplificador sumador no inversor. Bueno, vean que es prácticamente lo mismo, es la misma configuración. Lo único que cambia es que ahora la entrada inversora la estoy mandando a tierra. Y la no inversora ahora es a la que le llegan los voltajes. Entonces mi fórmula va a cambiar y simplemente pues va a quedar igual, pero ahora positiva. Aquí no va a haber una inversión o cambio de signo. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí a la entrada, el B1, le meto una señal triangular? A V2 le meto una onda seno con un generador de funciones. Y aquí en B3 le meto una señal de corriente directa. Bueno, ¿qué pasaría? Pues como esto es un amplificador sumador, pues tengo la señal triangular, la seno y la de corriente directa en 3 volts, por ejemplo. Entonces, si yo hago esto y hago esta configuración, yo lo que voy a tener a la salida va a ser esto, la suma de esas 3 señales. Van a estar rondando por el 3 del voltaje de corriente directa y va a tener esta forma más o menos así. ¿Sí? Está sumando todas las señales en una sola. Entonces quiero que esto lo hagan en simulador, lo comprueben. ¿Y qué pasaría si ahora yo aquí coloco potenciómetro? Si coloco un potenciómetro ahí, pues bueno, yo voy a poder estar regulando, ¿no? Voy a poder estar jugando con las señales. Tal vez que es una mayor cantidad, una mayor amplitud, ¿no? Un mayor valor. Puedo estar yo jugando con esas señales. ¿Y dónde lo puedo encontrar aplicado? Bueno, por ejemplo, esta puede ser la entrada de un micrófono de un vocalista. Esto puede ser de alguna guitarra eléctrica, ¿sí? La señal. Y esta, otro dispositivo, ¿no? De ahí para la música. Y pues vamos en las cajas estas que tienen para hacer las mezclas y todo. Tienen sus potenciómetros. Aquí van las entradas de las señales. Y lo que tenemos aquí simplemente es un potenciómetro, pero de barra, que son los que vamos deslizando, ajustando ahí para que suene un poco más una señal que otra, que suene menos a lo mejor la guitarra, que suene más el micrófono. Pues bueno, se juega con estos prácticamente amplificadores aquí de manera interna y estos son potenciómetros. Entonces sería una de las tantas aplicaciones que tendría pues este amplificador operacional. Bueno, si tienen alguna duda, pregunta, saben que me pueden consultar. Ahorita les mando la actividad. Saludos.